Daniel Lacalle, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en el podcast del Liberal. Daniel es un repetidor, pero entiéndanme bien, un repetidor en el sentido de que ya ha pasado por este podcast. Fue uno de los primeros, y no por casualidad, sino porque me parecía a mí que tenía un discurso muy liberal y sobre todo muy pegado al terreno, porque Daniel no es solo creyente en la familia, la propiedad privada y el mercado, sino también practicante. Trabajó en Repsol 10 años, ocupó a continuación la dirección de relaciones con los inversores de Nagas y en torno a 2003 decidiste dar el salto al mundo financiero. Pero además es un prolífico columnista, un activo tertuliano y todavía saca tiempo para escribir libros. El último, lo tengo aquí, se titula El nuevo orden económico mundial. Y en él denuncia que estamos a punto de pasar del estado de bienestar al estado depredador. ¿En qué consiste esto del estado depredador? Pues muy sencillo. Empieza con gobiernos que, como dice Daniel, prometen cosas mágicas e imposibles. La ciudadanía acepta todo esto encantado, pero que estas promesas mágicas e imposibles requieren una cesión de control y así poco a poco y sin quererlo, pues acabamos metidos en una tiranía digital. Habrá quien piense que esto es una exageración, pero la lectura del nuevo orden económico mundial me ha traído a la memoria la carta que Aldous Huxley escribió a George Orwell a raíz de la publicación de 1984. En ella, Huxley le exponía sus dudas de que la revolución definitiva pudiera ser algo tan burdo como la política de la bota en la cara, que decía Huxley, que Orwell describe en su distopía. Lo que Huxley decía es que los gobernantes no iban a tardar en descubrir que los condicionamientos son más eficaces que las porras y las cárceles y que la clave de una tiranía duradera no radicaba en patear y flagelar a la gente, sino en enseñarle a amar su propia servidumbre. Esa es la sociedad que Huxley describe un poco en Un mundo feliz, una distopía cuyos ciudadanos han renunciado a la libertad no por temor a las represalias, sino voluntariamente para tener acceso al bienestar que les procura una droga llamada Soma. Suena a lo mejor un poco inverosímil, pero pensemos en China. Allí las autoridades no distribuyen ninguna droga de la felicidad, pero sí te niegan el acceso a algunos trabajos o a determinados bienes y servicios como los artículos de lujo, los trenes de alta velocidad, los hoteles caros, si detectan que no eres un buen ciudadano. A través de lo que se llama el crédito social, también acumulan información sobre qué páginas visitas, sobre qué programas ves y qué libros lees, y bueno, si no eres un buen ciudadano, pues te quitan crédito y al final pues te limitan mucho tu libertad y aparentemente funciona. Y por ahí quería yo empezar, Daniel, si te parece, explicándonos tú cómo se cae en la trampa del estado depredador, porque empieza con esa promesa de cosas mágicas e imposibles que antes mencionaba, pero cómo continúa y cuáles son sus armas. Tú citas en tu libro en concreto el dinero digital y la identidad digital. Claro, siempre el arma es la seguridad y venderle a los ciudadanos que les van a quitar la responsabilidad. Es muy, muy importante, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. No vas a tener ningún tipo de libertad económica, pero vamos a garantizar que tampoco vas a ser responsable, ¿no? Porque la libertad, obviamente, implica responsabilidad. Esa apelación a la comodidad de la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que se va utilizando? Lo estamos viendo cada día. Primero, la autocensura, ¿no? Cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo no tiene que irse más allá de 7 días hacia atrás a algún momento en el que ha pensado lo siguiente: bueno, yo casi mejor no voy a decir esto o a pensar esto, no vaya a ser que tenga implicaciones personales o profesionales. Tú y yo, que hemos vivido ya muchas décadas, hemos vivido épocas en las que eso no era la norma. Ahora nos hemos acostumbrado a la autocensura. No vivimos una época en la que haya restricciones normativas a la libertad de expresión, claro, pero sí las hay desde el punto de vista
vista de estar constantemente introduciendo gigantescos desincentivos personales y profesionales a través de este pensamiento único. Entonces, el pensamiento único que se nos intenta colar en nuestro cerebro hace que el ciudadano libre sienta que es como una especie de paria, que debe estar equivocado si lo único que escucha todos los días, como pasaba en el ejemplo del Mundo Feliz o en Fahrenheit 451, está escuchando todo el día que vive en el cohete, esto es una maravilla de protección social, etcétera, etcétera, y aunque el ciudadano percibe que eso no es así, que se calla, mira hacia abajo. Eso es la famosa espiral del silencio, ¿no? La espiral del silencio es súper importante porque, claro, se utiliza la técnica de la inundación, que es la de que los escándalos que históricamente nos llevaban meses, incluso años de riadas de tinta, ¿no? Ahora se convierten en cosas que se olvidan en un día, ¿no? Es la inundación y la difusión constante de la propaganda para utilizar la represión. Esto no solamente está pasando en España, que es muy evidente, pero ha pasado, vamos, de manera absolutamente aterradora en países aparentemente libres como Canadá, ¿no? Canadá, países en los que decir que, esto yo como soy muy rockero me acuerdo, en el que decir que si te gustaba un cantante o un guitarrista de rock que era defensor de Donald Trump, pues que eso tenía implicaciones personales y profesionales, ¿no? Estas cosas ocurren, bueno, y hemos visto cómo se desbancarizaba, se le quitaba su cuenta bancaria a personas por protestar, ¿no? ¿Eso dónde ha sucedido? Eso ha ocurrido en Estados Unidos con la administración Biden y ha ocurrido en Canadá también y en Reino Unido. Porque esa es una de las armas, ¿no? Claro. De la tiranía, la libertad financiera, Claro. coartar, y eso se puede hacer ahora más fácilmente si nos movemos hacia un universo de dinero digital, ¿no? Claro, si la gente cree que la moneda digital del Banco Central es lo mismo que el dinero electrónico. Dice, bueno, por eso no hay nadie, la gente no entiende qué es esto, qué diferencia. Si yo todos los días no llevo efectivo, voy pagando con el tarjeta, móvil. Pero dinero electrónico y dinero digital no es lo mismo. La moneda digital de un banco central es que tú tienes tus ahorros, tus depósitos en el Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central sabe exactamente qué es lo que compras, cómo lo compras, qué es lo que ahorras, qué es lo que inviertes y qué es lo que debes. Todo eso, además, con un factor esencial, que es el del riesgo de la utilización para el control social que comentabas al principio. Las monedas digitales de los bancos centrales se han utilizado en otros países con el objetivo de penalizar a los malos ciudadanos, entre comillas, según los gobiernos, y aparentemente beneficiar a los buenos, o, por ejemplo, imagínate, para utilizarlo porque hay que ver que has viajado demasiado este año, ¿no? Y penalizarte, todo esto. Nos reímos, ¿verdad? Sí, sí. Porque nos parece una locura cuando hemos vivido lo que es la libertad económica y la libertad financiera, que son elementos básicos para la libertad individual. O sea, lo que nos hace ciudadanos libres, aparte de, no son solamente las instituciones. Instituciones tienen las dictaduras también. Lo que le hace son las instituciones independientes, que es una gran diferencia de las instituciones, siempre hay que recordar esto por Acemoglu y su libro, pero sobre todo la libertad financiera y la libertad económica, lo que te permite ser un ciudadano crítico y un ciudadano que exige a los responsables públicos que, pues que se sometan a lo que quiere los ciudadanos y que no conviertan a los ciudadanos en dependientes, clientes, rehenes. Porque este Estado depredador se utiliza la falacia de el aumento del estado de bienestar para, uno, no aumentar el estado de bienestar y convertirlo en el bienestar del Estado, y número dos, además, convertir a los ciudadanos contribuyentes y a las empresas en ciudadanos que están al servicio del sector político y no al revés.
Y el clavo, el último clavo en este ataúd es la aterradora identidad digital, ¿no? De la que hablas. Sí. Claro. Mucha gente dice, bueno, pero yo ya, o sea, esto de la privacidad, etcétera, ya se pierde privacidad con la tecnología, cuando abrimos una cuenta de correo electrónico, cuando abrimos una cuenta bancaria, se pierde privacidad. Mucho cuidado con no entender los límites que tienen esos servicios, que efectivamente puedes perder cierta privacidad, pero no pierdes toda la privacidad. Yeah. Esto es muy importante. Y lo peor de todo es que con la idea esta de identidad digital en la que se va a saber contigo, con tus datos, se sabe no solamente quién eres y cómo te llamas y cuál es tu dirección, sino si tienes alguna multa de tráfico, si debes algo a Hacienda, lo que has consumido, lo que no has consumido, cuánto tienes en el banco, etcétera. La identidad digital es eliminar completamente la descentralización que tiene el sistema que nosotros vivimos ahora, en el que efectivamente pierdes un poco de privacidad, pero desde luego lo que no pasa es que tu proveedor de correo electrónico, tu banco, tu proveedor de telefonía y tu proveedor de alimentos, todos juntos le estén dando la información a un gobierno que luego encima puede perjudicarte o beneficiarte según sus propios intereses, ¿no? Bueno, que lo estamos viendo ahora, el debate que hay sobre el fiscal general, la gravedad que supone que se utilice información privada tuya con fines espurios, totalmente. Fíjate, además, cómo se utiliza esa propaganda del Estado depredador. Se dice, no, nosotros estamos a favor del fiscal que va contra los delincuentes. Número 1, estás eliminando la presunción de inocencia. Número 2, estás justificando la utilización de datos privados por un supuesto aparente bien público que, por otro lado, por supuesto, ese fiscal general no utiliza en ningún caso para toda la ristra de casos de corrupción del gobierno. Por lo tanto, es la utilización de los mecanismos democráticos para dinamitarlos y cooptarlos y además justificarlo desde un supuesto poder que aparentemente te dan las urnas. El otro día leí un artículo que me aterraba en un medio de comunicación extremadamente cercano al gobierno, por no decir que es el Granma español, ¿no? Decía lo siguiente el artículo, decía, es intolerable que los jueces estén tomando medidas que van contra lo que han dictado las urnas, asumiendo que la justicia te la da el haber ganado unas elecciones, que el haber ganado unas elecciones te da la impunidad y que por lo tanto tienes que considerar la impunidad del gobernante, por supuesto cuando es el tuyo, como un factor esencial. Y la razón por la que los liberales estamos a favor de la libertad de expresión, las instituciones independientes, etcétera, es porque hay un montón de gente que piensa que este asalto a las instituciones independientes está muy bien porque beneficia a los suyos, ¿no? Y algunos se sienten hasta beneficiados económicamente como comisarios políticos. Lo que pasa es que luego vienen las purgas y luego viene la represión de los propios. Y es muy importante, por lo tanto, defender las instituciones independientes, la libertad de expresión, la libertad de prensa, con todo lo incómodo que eso trae, precisamente para que ni siquiera los supuestamente míos tengan el abuso de poder que supone el dinamitar y el cooptar las instituciones independientes. Hemos hablado antes del mundo feliz de Huxley. En el mundo feliz, por lo menos, te quitaban la libertad, pero te daban a cambio bienestar. Pero tú dices que este estado depredador ni siquiera te da la libertad porque te va a empobrecer, entre otras cosas, porque va a generar dinero de forma ilimitada para hacer frente a sus promesas de cosas imposibles. Y eso es lo que dices tú que caracteriza a este estado depredador. En primer lugar, aparte de la falta de libertad, es la inflación. Pero también en el libro hablas mucho le dedicas un capítulo a la teoría monetaria moderna.
esto es un poco, quizá ya un poco friki hablar de una cosa tan técnica, pero es que es verdad que cuando se adoptaron medidas de emergencia durante la crisis del euro y luego durante la pandemia, se multiplicó el balance de los bancos centrales y siempre se dijo, bueno, esto va a traer una hiperinflación como la de Weimar. Sin embargo, en el caso de la crisis del euro no hubo inflación. Luego, con la pandemia sí que la hubo, pero más como consecuencia de la disrupción de los canales de distribución que de la emisión monetaria. Y esto ha dado alas a quienes dicen que en realidad la teoría cuantitativa del dinero, que es la que dice que Claro. la inflación depende de la emisión de dinero, que en realidad no funciona y que los estados pueden emitir libremente dinero. Claro, lo primero es decir que la inflación viene de la disrupción de las cadenas de suministro, ¿eh? Si fuese por la disrupción de las cadenas de suministro, hoy tendríamos deflación. Son excusas creadas por todo un engranaje en el que hay una parte académica vendida a los gobiernos o muy cercana a los gobiernos que justifica cualquier y toda cualquier nivel de aumento de los desequilibrios gubernamentales, y le echa la culpa a cualquier otra cosa, ¿no? Dice, no, es que la culpa, hombre, Daniel, la culpa de la inflación es de la guerra. ¿Así? Porque el precio del petróleo está por debajo de los niveles de la guerra, el del gas también, el del carbón también. Por lo tanto, ¿por qué no estamos en deflación? ¿Sabes? ¿Entiendes? La idea, esto viene de lo siguiente. Te están constantemente intentando decir que el nivel de los precios agregados está justificado por un cambio en los precios unitarios, que no tiene nada que ver. Es decir, a ver, aclara eso. Claro, es decir, si tú tienes una pandemia, efectivamente el coste de los fletes puede subir, pero que suba el coste de los fletes no significa que suba el coste de todos los demás productos y todos a la vez, ¿Qué es lo y que es además la inflación? anualmente y constantemente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si eso fuese así, ser empresario sería el mayor chollo del mundo. Si suben los precios, te subo los costes y a vivir. No funciona así, no ha funcionado nunca así. De hecho, además, si fuese así, que los costes de los fletes hacen que los precios se disparen, ¿por qué siguen subiendo los precios cuando los costes de los fletes se hunden? No ya que bajen, se hundieron después, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante estar constantemente recordándole a la gente que no, el precio del petróleo no hace que suban los precios agregados. El precio del petróleo puede hacer que durante un tiempo suba los precios unitarios, pero no los precios agregados, y sobre todo que consoliden la subida y sigan subiendo. Yo siempre le cuento a la gente, fíjate lo que acabas de decir tan importante, me has dicho, durante aquella época no hubo inflación. Eso es. ¿Sabes cuánto subieron los precios en esa época? Un 47%. ¿Eso no es inflación? Eso es inflación, pero, Claro. pero que ¿Pero qué es? ¿Qué es la inflación? La inflación es acumulativa. Entonces te dicen, hombre, Daniel, la inflación está en el 2%. Claro, el 10 más el 7 más el 2 más el 2,5 más el 2, ¿entiendes? Si yo engordo 10 kilos un año, 4 kilos el siguiente, 3 kilos el siguiente y 2 kilos el siguiente, no he adelgazado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Sí hubo una gigantesca inflación. Segundo, y lo sabe cualquier consumidor, que te dice precisamente la gente, como cuando eres conocido, te dicen, ¿cómo dicen ustedes que bajan los precios cuando yo solo los veo subir? Es que no están bajando, uno. Pero es muy importante entender que la inflación no se crea exclusivamente en lo que nosotros medimos por el IPC. ¿Vale? La gigantesca creación de dinero, la aberrante creación de dinero artificial de la crisis del euro que tú comentas, ha llevado, entre otras cosas, a que se dispare el precio de los activos cautivos, como es el sector inmobiliario, gigantescamente por encima de su tendencia previa. Eso es mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Claro, ¿qué es lo que te intentan decir? No, hombre, el IPC, mira el IPC. No, miremoslo todo. Miremos el IPC, miremos el precio de la vivienda, miremos el precio de los bonos soberanos, porque claro, si tú imprimes un montón de dinero y todo ese dinero se va a recomprar deuda basura de gobiernos,
resulta que baja la prima de riesgo, aunque el gobierno es cada vez más insolvente. Eso es inflación también. Es decir, no es que baje la prima de riesgo, sube masivamente el precio de esos bonos, que por otro lado encima no es por demanda de los inversores privados, ¿no? Sino porque lo regurgita el Banco Central. Entonces, no entender la inflación de activos y la inflación que se va generando en todo es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces se crea la narrativa que tú has dicho. Hombre, Daniel, la teoría cuantitativa del dinero no funciona porque no había inflación entre el 2008 y el 2010. ¿Cómo que no había inflación entre el 2008 y el 2010? Número uno, todos esos factores que yo te he dicho. Número dos, más importante, la ecuación cuantitativa del dinero es cantidad de dinero multiplicado por velocidad del dinero es igual al nivel de precios por el Producto Interior Bruto, el crecimiento de la economía privada. Súper importante esto, porque dopas con el gasto con el gasto público. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó entre el 2008 y el 2011? Que se hundió la velocidad del dinero. Es decir, lo que hemos vivido ha sido, con la excusa de que no había inflación, un proceso de desplazamiento brutal en el que el aumento de la masa monetaria iba indefectiblemente y constantemente a aumentar y disfrazar los desequilibrios estatales, fueran los que fueran. Es decir, el peso del gobierno en la economía se dispara, el Banco Central lo disfraza y lo promueve, y cuando se dispara la inflación y crean inflación, te suben los tipos de interés a ti. A ti. Porque a quién le importa, con todos mis respetos, un carajo la subida de tipos. Al gobierno. ¿Por qué? Porque te lo va a subir los impuestos. Claro. O sea que la teoría monetaria moderna es una mala idea. No, la teoría monetaria moderna, primero, no es teoría, no es moderna, porque se ha hecho toda la vida. El gobierno tiene que imprimir todo lo que quiera y gastar todo lo que quiera y endeudarse todo lo que quiera, ¿vale? Es una excusa para justificar la expropiación de la riqueza de la economía. Imprimir moneda, que es con lo que se pagan los bienes y servicios y con lo que se paga a los ciudadanos, es una manera de expropiar el fruto de esa actividad de las empresas y de los ciudadanos, y que se beneficie el poder político, ¿no? Es una expropiación lenta, claro que eso, y no ha funcionado nunca, porque si funcionase, ¿de acuerdo? Pues obviamente tendríamos a Venezuela o Argentina de los Kirchner, pues sería los países más ricos del mundo. O sea que la inflación, es que el otro día me enviaron un vídeo de un tal Murphy que defiende la teoría monetaria moderna, y me decía que la inflación en realidad no es mala. Es mala para los ricos y no sé para quién más. La inflación no es mala. ¿Qué es la inflación? La inflación es la evidencia de la insolvencia del emisor de la moneda. La moneda es deuda pública. La moneda no es imprimir billetes o moneditas, ¿no? La moneda es la deuda pública. El sector público no se financia vía impuestos, se financia emitiendo deuda, ¿de acuerdo? Y esa deuda es la moneda, y esa moneda tiene una demanda. Cuando la solvencia del emisor se va deteriorando, se refleja ¿en qué? En la inflación, es decir, el poder adquisitivo de esa moneda se pierde. Claro, igual que un emisor de deuda emite bonos y cada vez, si emite demasiados, cada vez le van exigiendo una rentabilidad mayor, ¿de acuerdo? Pues lo mismo es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Bien, pues una vez que entiendes eso, el concepto de ese mercenario del estatismo y del socialismo es el siguiente: la inflación no es mala, porque es una expropiación de la riqueza del sector privado a favor del gobierno. Claro que lo es. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate, la inflación es buena porque le afecta a los ricos y a los que tienen propiedades. Te está reconociendo que es una expropiación de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice ese desorientado? Número uno, que la inflación a los que más afecta es a los pobres. La inflación es el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque como calculamos el IPC,
Yo estoy completamente convencido de que una persona con un poco con un salario relativamente positivo o bueno como el tuyo o como el mío, pues el impacto del aumento del 45% del precio de los alimentos lo hemos sobrellevado con poquísimo impacto. Díselo tú a los pobres, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, el IPC, cuando tú pones el precio del pan, el precio del aceite y el precio de los huevos junto con el precio de los ordenadores, el ocio y los hoteles, ¿cuántas veces compras ordenadores, ocio y hoteles y cuántas veces compras aceite? Por eso la inflación es muchísimo más y empobrece muchísimo más a los pobres, ¿eh? Ese argumento es tan profundamente inmoral, el que dice de que la inflación no es mala, que demuestra cuál es el objetivo. Demuestra que su objetivo es la expropiación de la riqueza, porque lo está diciendo. Está diciendo, le afecta a los que tienen bienes y a los ricos. Bueno, primero es mentira, porque los que son ricos, número uno, ven la inflación, pueden invertir en otras monedas, pueden invertir en otros activos, pueden buscar otros lugares, etcétera. Eso es una falacia. ¿Pero por qué lo dice de esa manera? Porque la teoría monetaria moderna, que no es ni teoría ni moderna, y el socialismo siempre tiene que acudir a la envidia. Dice, hombre, tú tienes que defender la inflación porque así fastidiamos a los ricos. Tú te vas a fastidiar, pero ellos se fastidian más. Y eres tan tonto el que se lo crea, que picas. Que picas, claro. Y entonces te convierten en un cliente dependiente, rehén. Fíjate por otro lado, este personaje que estás hablando tú es que es una persona profundamente inmoral y además un falsario. Este personaje que estás diciendo tú, primero te dice que imprimir dinero sin control y aumentar el gasto público sin todo lo que el gobierno desee no crea inflación, y después te dice, hombre, y si se crea es buena. ¿What? ¿Sabes? ¿Qué clase de estupidez es esta? ¿Sabes? Sí, se corrige subiendo impuestos. Bueno, eso de que se corrige subiendo impuestos es una idiotez de tal calibre que no tienes nada más que irte a Argentina, donde cada vez que se disparaba la inflación llegaba otro defensor de esa teoría, que es el aterrador exministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, que decía, bueno, la inflación la vamos a quitar aumentando impuestos. Entonces te están robando por dos lados. Por los dos lados. Claro, efectivamente. Tú piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento desde el punto de vista del estatismo depredador, que son esta gente son la avanzadilla del estatismo depredador. Te dicen, no, mira, vamos a a aumentar el gasto público, todo lo que queramos, y para darte cosas en una moneda en la que la vamos a imprimir, por supuesto, vía endeudamiento, que es lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No, eso va a generar muchísimo mayor crecimiento, muchísimo mayor empleo y muchísimo mayor felicidad, prosperidad para todos vía el árbol mágico del dinero, ¿de acuerdo? Y no pasa. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han pasado dos cosas. A ti te han empobrecido. A ti, además, te han convertido en un cliente dependiente rehén si tienes un salario y si tienes tus ahorros. Y además han expropiado tu riqueza, y encima, cuando se dispara la inflación, van y te dicen, te voy a subir los impuestos. ¡Es la bomba! Sí. Oye, Daniel, te tengo que pedir que seas un poco conciso, porque si no hay un montón de temas por los que te vamos a quería preguntar. Concisos. Es que claro, vas y me preguntas. Claro, Claro, es que me ha salido. he metido yo la pata. No tendría que haber sacado lo de la teoría monetaria moderna. Pues es como un trapo, agitar un trapo rojo. El socialismo siempre se ha cernido sobre las sociedades occidentales, pero en tu libro vienes a decir más o menos que antes avanzaba al trote y ahora lo hace al galope. ¿Qué es lo que ha acelerado este socialismo? Hemos vivido una época muy triste de blanqueamiento del socialismo por parte de organizaciones multinacionales, de entes que se suponía que estaban para defender la cordura y la lógica económica, y hemos visto cómo, por comodidad o por miedo
o por incompetencia, un montón de foros internacionales han ido blanqueando ese socialismo, esperando de alguna manera que eso, digamos, dejase de generar una crítica constante a empresas, a entes multinacionales, etcétera. Y lo que ha ocurrido, por supuesto, es lo contrario, claro. En el momento en el que le abres la puerta al caballo de Troya del socialismo, entra y arruina y arrasa la ciudad. Claro. A pesar de todo, vamos, no, a pesar de todo, dentro de esta línea es que tienes un montón de economistas que defienden el Estado y que dicen que son las políticas públicas las que han hecho posible las innovaciones en las que nos basamos ahora para definir la prosperidad, como es la informática, Internet o los teléfonos inteligentes. Y Eso es uno de los cuentos. Mazzucato, ¿no? El cuento de Mazzucato y el Estado emprendedor es el mismo engaño que el de la teoría moderna monetaria, que es el de intentar abrir desde una aparente moderación la espita del estatismo para que entre el caballo de Troya, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en el libro explico, no voy a dar detalles, que es perfecta y explico perfectamente la falacia de que Internet lo creó el Estado y todas estas cosas de que el iPhone es una invención del Estado, porque es una falacia tan fácil de entender como lo siguiente. Si esa teoría es correcta, entonces toda la economía mundial es gracias a la banca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo único que hizo el Estado en esas innovaciones fue participar, ni siquiera al 100%, en el proceso de financiación de parte de esas innovaciones, pero no en la creación y en la conversión de esas innovaciones en empresas, ni muchísimo menos en la conversión de esas innovaciones y empresas en empresas multinacionales. Eso es como decir que todo el IBEX 35 o todas las empresas de España están creadas gracias a los bancos españoles. Hombre, obviamente los bancos cumplen una función, pero no caigamos en el error de este caballo de Troya que busca hacer eso. Este neomarxismo sabe que no te puede decir que hay que expropiar la riqueza, que no te puede decir que hay que llevar a cabo una nacionalización de la economía. Lo sabe perfectamente. Entonces, ¿cómo se tiene que vestir? Se tiene que vestir con la piel de cordero no, hombre, no, Daniel, políticas públicas de cooperación público-privada. Anda ya, hombre, por favor. Si es que se les ve a la legua, ¿sabes? Oye, y si el intervencionismo es tan tóxico, ¿cómo se ha convertido China en líder mundial en inteligencia artificial, en baterías, en movilidad? De hecho, yo me he encontrado en algunos debates con gente que sostiene que el modelo a seguir es el chino, no el de Estados Unidos. Claro, la gente mira a China, ¿no? Y lo explico en el libro, que muchos, sobre todo muchos estatistas miran a China y piensan que China ha progresado gracias a la planificación central, y es exactamente lo contrario. O sea, todo eso que tú acabas de decir ha ocurrido gracias ¿a qué? A que China, que es una economía en la que hay un montón de errores y un montón de limitaciones, China, el gobierno fue lo suficientemente inteligente de hacer, ¿sabes lo que? Lo que ha hecho China en esos factores, en esos sectores, el capitalismo salvaje. Lo que aquí en Europa se llama capitalismo salvaje es lo que hace China en sus empresas innovadoras, ¿sabes? Aquella es destrucción creativa a lo bruto. Destrucción creativa absoluta, premio absoluto al innovador exitoso, el país que más multimillonarios ha creado en los últimos 150 años, etcétera. O sea, es curioso, ¿no? Los que te dicen que la planificación central funciona, te dicen que funciona utilizando el ejemplo de un país que no ha utilizado la planificación central para la tecnología y para la innovación, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha fallado de China y qué es lo que está fallando de China en tiempo real cada día? La planificación central. Lo que está fracasando y lo que ha fracasado ha sido la planificación central en automóvil, la planificación central en inmobiliario, la planificación central en todas aquellas cosas que se han puesto a planes quinquenales. Ojo, que lo explico también en el libro. Y en tecnología, cuando el gobierno decidió meterse en las empresas tecnológicas y llevar a cabo la purga que llevó a cabo, hay datos que muestran que China perdió 10 años en la batalla tecnológica.
Por lo tanto, una de las cosas que explico en el libro es con qué facilidad estos palmeros del estatismo depredador se fijan en los países, no en las cosas que son buenas, en China, el espíritu emprendedor, la capacidad increíble de trabajo y de ahorro de los ciudadanos, la honestidad y el trabajo duro de los ciudadanos, eso no. La planificación central. Pero si es que la planificación central es lo que ha fracasado en China y la razón por la que tienen el problema que tienen de propiedad intelectual es esa. Y de empresas públicas, ¿no? Que claro, mantienen vivas a pesar zombies. de que... Claro. Empresas zombies, un sector financiero zombificado, unos préstamos a países insolventes completa y absoluta. O sea, un montón de cosas. Tiene otro montón de cosas positivas, que no se trata de decir que China es un horror, pero desde luego lo que es la evidencia de lo que va mal en China es la planificación central. Ojo, y lo que es la evidencia de lo que va mal en Estados Unidos han venido de los intentos de planificación central, no nos equivoquemos tampoco. Luego pasamos a Estados Unidos porque no puedes irte de aquí sin hablarme de Trump. Pero antes quería que me hablaras de la Unión Europea porque la retratas como un paradigma de burocracia e ineficiencia, la llamas el Museo del Mundo y también te despachas a gusto con Canadá, pero... te voy a decir, en el último ranking de ciudades más habitables que elabora The Economist, como sabes, las 3 primeras, Viena, Copenhague y Zúrich, son europeas. La quinta y la séptima, Vancouver y Calgary, son canadienses. Y no hay ninguna estadounidense entre las 6 primeras. O sea, claro. ¿No se vive mejor en Europa que en el resto del mundo? Me acabas de demostrar que es el Museo del Mundo. Me lo acabas de poner... Lo acabas de decir, son ciudades en las que se vive bien, efectivamente, se vive maravillosamente bien, además si tienes dinero, por supuesto, no quiero decirte Zúrich, ¿sabes? La ciudad más cara del mundo, ¿sabes? Bueno, yo tampoco coincido con las valoraciones de The Economist, pero... Es que mira, The Economist es un ejemplo súper claro de lo que yo te decía antes. Sí, ya me imaginaba, y el Financial Times me dirás también. Exacto, es un ejemplo clarísimo de medios de comunicación que han movido toda su sesgo de la libertad empresarial, la libertad económica y la libertad individual a blanquear el estatismo depredador, hasta el punto de tildar la politización de la justicia de México como una maravillosa oportunidad de cambio, ¿no? Etcétera. Pero me da igual. Me da exactamente igual. Lo importante ahí mira, la Unión Europea es el mayor éxito político de la historia y el euro el mayor éxito monetario. Es una maravilla y hay que defenderlo, ¿de acuerdo? Pero no se defiende la Unión Europea ni el euro con pleitesía y diciendo que sí a todas las salvajadas que está haciendo la Unión Europea y el Banco Central Europeo. ¿A qué te refieres? Pues claro, hombre, no se defiende la Unión Europea defendiendo la Agenda 2030 y el Pacto Verde, que no es Pacto Verde, que es el pacto del estancamiento y del empobrecimiento. ¿De acuerdo? No se defiende al euro defendiendo al euro digital. Y no se defiende al euro diciendo que todas las políticas que lleva a cabo el Banco Central Europeo son buenas, porque no lo es, porque el mecanismo antifragmentación es una locura, porque lo que hicieron en el año 2021 nos ha llevado a la inflación que tenemos ahora, y por lo tanto hay que ser crítico. Hay que ser crítico para defenderlo. Y lo digo en el libro y lo digo aquí. O sea, y todos esos que piensan que lo que hay que hacer es decir que sí a todo lo que dice la Comisión Europea y a todo lo que dice el Banco Central Europeo, se están cargando el proyecto que merece la pena defender y que yo defiendo. ¿Por qué? Porque va a aparecer alguien que va a hacer un día, va a dar un golpe encima de la mesa y va a decir, y vamos a romper esto. Y yo no quiero que se rompa. Pero lo que no puedes hacer, lo que no se puede hacer por parte de este consenso plañidero que hay por ahí suelto, que ni siquiera se ha convertido en un consenso, sino que es pleitesía a cualquier cosa que diga el Banco Central Europeo y cualquier aberración que publique la Comisión Europea, no, es que estamos en países libres, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Y por qué vas a tener un impacto profesional y personal por criticar medidas en países democráticos? ¿Estamos locos?
¿sabes? Medidas políticas y monetarias que encima se han demostrado equivocadas, porque yo recuerdo, porque lo he sufrido, el ataque personal y profesional por decir que el desmantelamiento de las centrales nucleares y que el aumento equivocado de un mix energético volátil e intermitente nos iba a hacer depender muchísimo más de Rusia y de China. Y me han llamado de todo. Y ahora lo sabe todo el mundo. ¿Entiendes? Sí, y aparte hubo un apagón justamente por... Bueno, pero es que, pero piénsalo por un momento. De lo que hablábamos antes de la autocensura. Un montón de esa gente que blanquea estas políticas lo hace, como te decía, por miedo, por comodidad o por incompetencia. Pero muy probablemente, sobre todo, por miedo o por comodidad. Pues no hay que ser cómodo, hay que decir las cosas que se están haciendo mal, porque yo quiero que la Unión Europea sobreviva, y he visto pasar a los partidos anti o euroescépticos pasar de ser el 3% a ser el 30% del Parlamento. Sí, o sea que los partidos, estos que se llaman moderados, que cada día me aburren más, lo que tienen que dejar es dejar de ser moderados para blanquear el socialismo, y lo que tienen que ser es radicales para defender la libertad. Naturalmente eres muy crítico con España, tanto en el plano material como en el político. Vamos a hablar primero de economía. ¿No estamos creciendo más que nadie? Claro, con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. Claro. Ese es el sistema, es todo de prestado. Vamos a hacer el cálculo. Tú tomas el Producto Interior Bruto 2019-2024 de España, y son aproximadamente unos 380.000 millones, ¿no? ¿Cuánto ha aumentado la deuda? 450.000 millones. ¿Cuánto hemos recibido de fondos europeos por ser el país con más paro de toda la Unión Europea? Que siempre se olvida decir eso porque somos los mayores receptores. 138.000 millones. Vamos, pues eso, si yo te doy a ti una tarjeta Black, tú dirás soy rico, pero no, lo que eres es una persona muy endeudada. ¿Que crece el Producto Interior Bruto? Pues claro, ¿cómo no va a crecer el Producto Interior Bruto si te permiten que el gasto público se dispare? El Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Si tú disparas el gasto público con deuda y aumentas masivamente el empleo público y aumentas masivamente todo lo que tiene que... Claro que sube el PIB. Lo que es alucinante es que teniendo el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, solamente crezcas lo que estamos creciendo. Y eso se demuestra en que la inversión está estancada desde el año 2019, la inversión privada. Se demuestra en que a pesar del récord de turismo maravilloso que nos ha salvado de todo, récord de turismo, resulta que el consumo está muy poco por encima de los niveles del 2019, y resulta que las familias, los ciudadanos, son más pobres. Eso es un dato, ¿no? Sí, Estamos haciendo exactamente lo mismo. Este país, el gobierno de Sánchez, está haciendo exactamente lo mismo que hizo el gobierno del PASOK, el gobierno socialista de Grecia, en Grecia. Disparar el gasto público, disparar el empleo público, disparar todos los desequilibrios públicos utilizando la tarjeta de crédito de la Unión Europea, porque yo me acuerdo cuando se decía Grecia es el motor económico de la Unión Europea, así, el 2005-2006. Sí. Fíjate. Cuidado con los motores, ¿eh? Cuidado con los motores y con los cohetes, ¿no? Y también dices que España es uno de los países donde más ha retrocedido la libertad, y el método empleado ha sido el miedo. Y hablas en concreto que el Estado aprovechó el COVID para encerrarnos en casa y ahora invoca la emergencia climática para arrogarse poderes extraordinarios. ¿No era necesario el confinamiento y no hay emergencia climática? ¿O? Primero, emergencia climática, ¿qué significa? Es que Bueno, estas palabras, pero es que es importante, sí. Porque la utilización de palabras que no significan absolutamente nada es muy importante, ¿no? Cambio climático. El cambio climático en sí mismo no significa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, la subida de las temperaturas. Entonces, eso no es el cambio climático, eso es el calentamiento global. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, se usan en el debate. No, se utiliza. Bueno. No, se hace aposta. ¿Por qué? Porque si tú hablas de calentamiento global y te toca una primavera como la que hemos pasado, la gente dice, ¿qué? ¿Sabes? No, claro. Hay que utilizar términos ambiguos que parezcan emergencias, ¿sabes? La emergencia de los océanos, de todos los océanos, del océano en general,
Pero eso no significa que, o sea, lo que creo yo y lo que es la evidencia empírica es que si lo que tú quieres es defender el medio ambiente, si lo que tú quieres es reducir las emisiones contaminantes, que no son solamente las de CO2, sino que son otras, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es defender la libertad económica, la innovación, la tecnología y la competencia. Como no se hace desde la represión... Porque eso es lo que hace que seas más rico y tengas más medios para luchar contra... Claro, por eso los países más contaminantes no son los países más ricos, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Quién es el país más contaminante del mundo? China, ¿de acuerdo? Todos estos que dicen que China es el modelo a seguir, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué es China el país más contaminante del mundo? Por las empresas estatales, por las empresas estatales que cuando vas a Pekín y abres la ventana no se ve el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, que no me cuenten películas. Si lo que quieres es defender el medio ambiente como quiero yo, y si lo que quieres es defender que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030, no lo que han metido dentro de la Agenda 2030 para introducir el totalitarismo, si tú lo que quieres es reducir la pobreza, mejorar la educación, aumentar la calidad del agua, mejorar el medio ambiente, lo que necesitas es mayor tecnología, competencia, innovación y mercado y menos Estado. Daniel, te he hecho la pregunta y te he formulado la pregunta porque, pero bueno, después de todo lo que me has dicho, que vas a decir lo que te dé la gana, te van a llamar negacionista. ¿Por qué? No sé. Si yo no niego el cambio climático. Eso es. Yo nunca he negado el cambio climático. Pero además, ¿qué significa ser negacionista? Eso es. Negacionista es Pedro Sánchez que va en el Falcon hasta al concierto de su primo. Sí, negacionista es Pedro Sánchez o será Bill Gates que va en avión privado a todos lados. Yo no soy negacionista. Claro que existe el cambio climático. ¿Cómo no va a existir el cambio climático si esto se lleva estudiando de los años 80? Lo que yo niego, no solamente niego, sino que está demostrado que es contraproducente. Lo que niego es que sea el Estado la solución a los retos climáticos. Es exactamente lo contrario, y lo tenemos ahora en la evidencia del desastre de la Unión Europea, que depende más de Rusia. Está importando cantidades récord de gas natural licuado ruso, y tengo que tragarme, que me ha pasado esta mañana, me he tenido que tragar de un investigador de Oxford, que es que el gas natural licuado ruso, como es de empresas privadas rusas, no es ruso. Entiéndeme. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te entiendo. Entonces, aquí el único negacionista es el colega este que se va en Falcon y que todavía no sabemos cuántos viajes se ha hecho a República Dominicana con ese Falcon. Eso es negacionismo. Oye, y ya vamos a llegar a tu tema favorito, que es que el único país que se libra del descenso al infierno woke es Estados Unidos. Y gracias al que probablemente sea el político más vituperado de este siglo, que es Donald Trump. A ti te cae fenomenal, sin embargo. Más vituperado por el estatismo. Bueno, y también por gentes de un amplio espectro, digamos. O sea, no, de un amplio espectro estatista, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, es que depende de lo que metas dentro de estatista. No, yo lo meto claramente. No todo, pero no. ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te no. cae bien Donald Trump? Porque no miente. Porque hace lo que dice que va a hacer. No, hace lo que dice que va a hacer. Bueno. No, porque no miente, porque hace lo que dice que va a hacer y lo que lleva diciendo que va a hacer y por lo que le han votado 77,8 millones de personas en Estados Unidos, todos los estados bisagra, el Congreso y el Senado. Que es importante recordar aquí, porque estos que hablan tanto de democracia vivimos aquí con una coalición Frankenstein, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es que me caiga bien ni mal, es que lo que está haciendo en Estados Unidos es lo siguiente. Fíjate, ¿qué es lo que no te tiene que gustar? A ver, desregulación en el sector energético, que ha sido una aberración lo que ha pasado en los últimos 4 años en Estados Unidos. Desregulación en el sector inmobiliario, que ha sido una aberración también lo que ha ocurrido. Eliminar por cada elemento de legislación que se crea 10 de legislaciones absurdas que plagaban a la economía norteamericana. Extender la bajada de impuestos y evitar que se le pongan impuestos a las propinas y a las horas extraordinarias
de los trabajadores norteamericanos. La mayor reducción del gasto público de la historia de Estados Unidos, 1,6 billones de dólares. Recordarle al mundo que no vivimos en un mundo de libre comercio, sino que los aranceles son la norma, y llevar a cabo un proceso de negociación para que se reequilibre la balanza y que los estados que se han acostumbrado a poner un montón de barreras no arancelarias las eliminen. Todos esos factores que todo el mundo se está poniendo tal esto, para mí son muy positivos, y sobre todo son muy positivos comparado con el mayor ejercicio de encubrimiento de la historia de los Estados Unidos, que ha sido que han tenido a un presidente ausente, completamente desconocido. Nadie sabe quién era el presidente de Estados Unidos. Con la financiación, Sleepy Joe. La financiación en todo el mundo, con fondos públicos del wokismo, de todas las políticas más destructivas del socialismo del siglo XXI. Blanquear el régimen de Venezuela dándole oxígeno, etcétera, 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 etcétera. Además de el mayor aumento de la inflación visto en las últimas 2 décadas, disparar la deuda, un déficit público mínimo de 2 billones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, etcétera. Daniel, ¿no es un poco contradictorio que alguien tan liberal como tú defienda a un presidente que está poniendo tantas trabas al comercio internacional? No digo que no, es que no está poniendo trabas. no digo que no las hubiera antes, pero hombre, es que a mí... ojo, pero él sacó el famoso menú ese de kiosco de playa y le puso aranceles hasta a islas que tenían donde solo hay pingüinos. Primero, ¿tú sabes quién le pone aranceles a la isla esa que dices que solo hay pingüinos? No. La Unión Europea. Pues mal hecho. Fíjate qué pero curioso. Daniel, tú sabes que todos los países Daniel, bálticos, que entraron en la Unión Europea, que no tenían aranceles, tuvieron que poner aranceles para poder entrar en la Unión Europea. Estoy de acuerdo, Daniel, pero tú sabes que la Unión Europea tiene mayores aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos. No, efectivamente salió un estudio del Bank of America en el que y de ING pero en general a la hora de evaluar esas barreras no arancelarias, en fin, hay margen para la discrecionalidad. Pero no digo eso. Sí, no digo eso. Es fácil decirlo. No. Yo no veo un solo coche norteamericano por Europa. No, pero claro, bueno, aquí podemos hablar, pero no digo que eso esté bien. O sea, entiéndeme. O sea, lo que digo es que este señor está subiendo los aranceles y eso es un hecho objetivo. Vamos a ver, ¿qué es lo pero que está haciendo? ¿por qué lo defiendes tú? Yo no defiendo los aranceles. Claro. Yo nunca he defendido los aranceles. Pero lo que no defiendo es la hipocresía. Yo no defiendo los aranceles, pero es que los aranceles son la norma en el mundo. La norma en el comercio. Pero Daniel, aunque sea la norma, o sea, si tú eres partidario del libre comercio, siempre se ha dicho, da igual lo que hagan los demás. Tú tienes que practicar el libre comercio. No, te voy a explicar por qué. Eso es porque lo que esto decía, no es una cuestión de... Es que esto no es Ricardo. Es que, a ver si nos damos cuenta, los liberales. El déficit comercial que tiene Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con la cooperación libre y espontánea entre empresas libres que decía Ricardo. Claro, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Si tú tienes un déficit, si yo tengo un gigantesco déficit comercial con el supermercado de enfrente de mi casa, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué es? Porque a mí ese supermercado me da bienes y servicios que yo quiero y yo no le vendo a él y no pasa absolutamente nada. Eso es un buen déficit comercial. Eso no es lo que hay en entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Lo que hay entre Estados Unidos y sus socios comerciales es un supermercado al que se le permite vender todo lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera, y otro supermercado, Estados Unidos, al que se le ponen por parte del resto de los supermercados barreras arancelarias y no arancelarias por las cuales se les dice, por ejemplo, que la carne de este supermercado no la puedes vender, pero la de este sí. Que esto es una evidencia empírica. Entonces yo estoy en contra de los aranceles como concepto, pero estoy a favor de la utilización de los aranceles como los utiliza Donald Trump, que es exactamente la misma forma en la que se utilizan las armas nucleares para evitar una guerra nuclear. ¿Tú para qué tienes armas nucleares? Para evitar una guerra nuclear. ¿Por qué tiene que poner aranceles Estados Unidos? Porque no puede hacer
lo que hace la Unión Europea, lo que hace China, lo que hace India, lo que hace tantos otros con sus gigantescas barreras arancelarias y no arancelarias. Ojo, que es que la gente se olvida de las arancelarias, que la Unión Europea en química, en productos, en ganadería, en agricultura, en automóvil y en productos manufacturados tiene muchos más aranceles que Estados Unidos contra Estados Unidos. Además es que es muy evidente. El déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, 300 y pico mil millones, no es porque nosotros hagamos productos más baratos, más eficientes y de mayor calidad. No es así. De hecho, tenemos muchísimos mayores costes laborales, muchísimos mayores costes energéticos y muchísimos mayores costes de producción y además mayores impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos vendiendo para el mismo producto? Nosotros exportamos masivamente a Estados Unidos y ellos no exportan casi nada aquí, por barreras comerciales. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Ojo, ¿y qué es lo que hizo Obama? Lo mismo, porque lo que me revienta de lo que estoy sufriendo personalmente por defender la posición de Estados Unidos es que cuando lo hizo Obama no dijo nadie nada. Porque Obama fue el presidente de Estados Unidos que más barreras al comercio puso de toda la historia de Estados Unidos. Y nadie ha dicho absolutamente nada. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Lo que dice es muy sencillo. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, no, con algunos países, no es la consecuencia de la cooperación libre y espontánea entre empresas libres. Es la consecuencia de un estatismo depredador que ha utilizado la Organización Mundial del Comercio y un montón de organizaciones multilaterales para hacer lo siguiente: ponerle barreras a Estados Unidos y utilizar la política para luego eximir a los que nos interesa. Por ejemplo, la Unión Europea a Estados Unidos le pone toda esa cantidad de barreras, pero se las quita a Turquía y a Marruecos. Pero vamos a ver, Daniel, Bien. O sea, primero, todas esas barreras arancelarias internas que nos ponemos a nosotros... No, internas no. Internas no. Eso es lo que dice Draghi. Realmente nos ponemos barreras y esas barreras entorpecen el comercio entre nosotros y con los Estados Unidos. Pero eso no ha impedido que Estados Unidos sea ahora mismo el país más rico, haya crecido mucho más. Entonces, claro, pero no parece que impida su riqueza. Y en segundo y en segundo lugar, quería decirte que aparentemente, o por lo que creo deducir por tu libro, él está utilizando esto para negociar. Que es un hecho. Es un hecho, además. Ya pero no es ni debatible. Hace unos meses que yo lo he sufrido un montón, he tenido que aguantar un montón de insultos diciendo que era mentira, que lo que realmente quería Donald Trump era proteccionismo monroeísta. Ya eso nadie me lo puede Pero decir. fíjate, con la aprobación del famoso paquete Big Beautiful Bill. la triple B esta, efectivamente, él va a provocar la oficina del Congreso dice que va a aumentar el déficit público. Y él dice, no os preocupéis, porque lo que no recaude por IRPF lo voy a recaudar por aranceles. No dice eso. Sí, eso lo ha dicho. No, permíteme que te lo explique. O su ayudante, Peter... Permíteme que te lo explique. No, te lo explico. Ha dicho que con uno... Vamos, de hecho, está la cantidad exacta que ha calculado que se van a recaudar gracias a los aranceles. Pero vamos a ver, tú tienes dos opciones cuando negocies con Estados Unidos o con el que quieras, dos opciones. O eliminas tus barreras comerciales y entonces recaudas mucho más porque exportas más e importas menos, ¿ok? ¿Vale? Tú y yo, tú tienes un gigantesco superávit comercial conmigo que es injusto porque lo has conseguido poniéndome barreras a mí, ¿vale? Entonces empezamos a negociar y si tú y yo llegamos a un acuerdo comercial, yo exportaré más e importaré menos y por lo tanto recaudaré más. ¿Estás de acuerdo? Bien. Tú decides, no me da la gana negociar porque yo quiero seguir manteniéndote tus barreras arancelarias. Te digo, vale, pues te voy a poner un arancel. Entonces se mantendrá el mismo déficit comercial, pero me vas a pagar por lo que me cuesta a mí, ¿ok? Sí. Fair enough. No, porque normalmente no funciona así. ¿Cómo porque funciona? Al nivel de... Hombre, eso tiene efectos dinámicos, es decir... Ah, sí, curioso. ¿Por qué la oficina del Congreso, por qué la oficina presupuestaria del Congreso no ha considerado ningún
efecto dinámico, ningún efecto dinámico, ni de la reducción de impuestos, ni de la desregulación, ni de los 7 billones de dólares de inversiones que se han comprometido ya con Estados Unidos. ¿Pero tú crees que le van a cuadrar las cuentas? O sea, que no va a subir el déficit público. Yo lo que sé es, Estados Unidos tiene hoy el primer secretario de Estado del Tesoro, porque aquí todo el mundo, Trump. Parece que es que la administración, que hay una gente muy valiosa. El primer secretario de Estado del Tesoro que sabe que el problema de Estados Unidos es de gasto y no de ingreso. ¿De acuerdo? Aquí hay una reducción de 1,7 billones de billones europeos, de gasto obligatorio, y luego hay el efecto dinámico de la bajada de impuestos, la desregulación y la entrada masiva de inversiones que no considera el CBO. El propio CBO, por otro lado, lo curioso es que estamos teniendo este debate y el año pasado no lo tuvimos. Te voy a decir por qué. Cuando la administración Biden, porque yo nunca hablo del pobre Biden que no tiene la culpa de nada, la administración Biden publicó su programa del año 2023, el aumento anual del déficit en un entorno en el que no había ningún tipo de recesión ni pérdida de empleo en 10 años era de 2,8 billones anual. 14 billones de dólares de aumento del déficit, que significaba un aumento de deuda de más de casi 16 billones, ¿de acuerdo? Y no he escuchado nada en el entorno económico. Nadie, absolutamente nadie. Todo el mundo estaba... Todo el mundo, nadie. Vamos, todo el mundo que entendía hablaba y señalaba que el déficit público de Estados Unidos era muy grande y era preocupante. Por favor, no señor, en las elecciones de Estados Unidos hubo la desvergüenza a nivel de 40 premios Nobel, que hay que tener cara dura, defender el programa de Kamala Harris, que a ese plan económico que ya generaba 14 billones de dólares de déficit adicional, le añadía otros 4. Y nadie decía nada y nadie dijo nada. Lo que yo digo es, efectivamente, Estados Unidos tiene un problema de deuda. Lo tiene Francia, lo tiene España, lo tiene... Pero eso no mejora la situación de Estados Unidos. No, sí mejora la situación de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el mundo monetario y fiscal no es un mundo de absolutos, es un mundo de relativos. Y yo te digo lo que va a pasar, para los que nos están viendo. Todo el mundo bla con la deuda de Estados Unidos, y cada vez que salta un problema de deuda, primero es Japón, después es Reino Unido y después es Francia. Es falso cómo nos lo están vendiendo, pero no me importa. Tenemos la primera administración desde Ronald Reagan, la primera que ha reconocido el problema, y el Big Beautiful Bill, si tú como liberal crees en 1, el efecto dinamizador de la bajada de impuestos; 2, el efecto dinamizador de la desregulación; 3, el efecto dinamizador de la entrada masiva de inversiones por los acuerdos comerciales; y 4, que los acuerdos comerciales o te dan menor déficit comercial o te dan mayores ingresos fiscales, you choose. Si reconoces eso, ¿sabes lo que te sale? Yo he hecho el cálculo. ¿Qué te sale? 8,8 billones de dólares de reducción de déficit. Bueno, pues nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso, lo mismo que ha sufrido tanta gente. A Isabel Díaz Ayuso le dijeron los mismos del ceteris paribus, dijeron que las bajadas de impuestos de Madrid iban a disparar la deuda, iban a disparar el déficit y las cuentas públicas se iban a descontrolar y que Madrid se iba a la quiebra. Es que estamos viviendo de nuevo el sabotaje. ¿Y por qué me enfado? Y perdóname. ¿Por qué me enfado? ¿Y por qué me enfado? Me enfado mucho porque el gran problema de esto que cuento aquí, y de lo que está pasando ahora con el Big Beautiful Bill, de lo que pasó con Liz Truss en Reino Unido y de lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, etcétera, el gran problema no son los economistas socialistas, que eso es un oxímoron, y que los vamos a tener siempre diciendo que hay que aumentar el gasto y aumentar los impuestos. Eso me da igual. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que cuando tienes por primera vez en la historia a una administración que reconoce el problema, baja el gasto, baja los impuestos, reduce la regulación
inflación, aumenta las exportaciones, reduce las importaciones y mejora la balanza comercial, tienes el enemigo en casa. Ese es mi problema. Y yo, como hace tiempo decidí, como liberal, dejar de ser Pepito Grillo en la mitad, sino beligerante, pues yo soy beligerante. Soy beligerante porque además la demostración empírica es que es falso. Los han estado contando una película de que, pues que no hace falta romperse la cabeza, ¿eh? Yo le conozco, pero la gente que no le conozca puede leerle, ¿sabes? Que desde 1988, The Art of the Deal, Donald Trump no le ha mentido a nadie sobre lo que es un proceso de negociación. Estamos viviendo un proceso de negociación. ¿Sabes quiénes no han dudado ninguno de ellos que es un proceso de negociación? Ninguno de los mandatarios de los países que estaban en esa tabla que tú me has dicho. No, es la manera de interpretarlo, porque la otra manera de interpretarlo es que era un agente de Putin y que se quería cargar su economía. Pues eso, la mismo. No. O sea, pero es que tú piensa por favor, los liberales, las brutalidades que tenemos que escuchar, ¿sabes?, con los presidentes norteamericanos. Y tú que has vivido la misma época, incluso un poco más, porque es un poquito, pero no mucho más, mayor que yo, tú sabes una cosa, que lo que está pasando ahora mismo mediáticamente con Trump es exactamente lo mismo que hicieron con Reagan. ¿Sabes que te acuerdas con Reagan? Me acuerdo. Reagan es tonto, Reagan es un proteccionista por los aranceles a Japón y por los aranceles a Reino Unido, etcétera. Reagan va a llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, Reagan es un agente que va a hundir la economía norteamericana, Reagan va a disparar esto, va a hacer lo otro. Lo mismo, estamos viendo lo mismo. Y a la vez, fíjate, porque lo digo, y a la vez, ¿qué pasaba en aquella época? Reagan lo peor, y la Unión Soviética es este paraíso de crecimiento, porque Gorbachov lo que quiere es el multilateralismo, porque es que Gorbachov. Eso era lo que vivías día tras día en los 80. Y yo, como lo sufrí, porque me acuerdo mucho, porque yo vivía entre Estados Unidos y España, y yo recuerdo esa propaganda abyecta, incesante y asquerosa, ¿sabes?, de la Unión Soviética. Estamos viviendo exactamente lo mismo entre Estados Unidos y China ahora mismo. ¿Ahora qué escuchas? No, Xi Jinping, es multilateralismo, es amistad, cooperación, China va muy bien, son líderes en inteligencia artificial, crecen un 5%, y Donald Trump, punto por punto, las mismas calumnias que se le decían a Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan quién es? El mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Yo no te digo que Donald Trump vaya a ser el mejor presidente de los Estados Unidos. Me da exactamente igual. Lo que sé es que el mundo es un mundo de relativos. Y cuando yo tengo que elegir en el mundo quién está defendiendo mis intereses y lo que creo que es mejor para el mundo, están Milei, está Meloni, está Trump, están pocos más. Y ya está. Ya beligerante. Nos hemos pasado 2 pueblos, pero yo creo que ha merecido la pena. Y lo último, para cerrar esto de una manera menos beligerante... hombre. Pues me encanta la cita de Ronald Reagan que reproduces al final de tu libro y que voy a leer. La libertad nunca está a más de una generación de su extinción. No la transmitimos a nuestros hijos en el torrente sanguíneo. La única manera de que hereden la libertad que hemos conocido es si luchamos por ella, la protegemos y la defendemos. Y la lucha por la libertad no se acaba nunca, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo maravilloso que tenemos, gracias a la libertad, es que en Estados Unidos el hombre más rico del mundo se puede pelear con el presidente de los Estados Unidos en público, y nosotros lo estamos pasando estupendamente bien viendo esa pelea en los medios de comunicación, mientras aquí nos están introduciendo constantemente el que los creadores de riqueza, etcétera, lo que tienen que hacer es callarse y mirar hacia abajo. Bueno, en Estados Unidos Trump le ha amenazado con los créditos, con quitarles créditos, en fin, tampoco parece... Hombre, amenazas las dos. Ya, pero... Hombre, y el otro le ha amenazado con no sé qué. No, pero no es lo mismo, o sea, claro, pero que lo que digo es que es peligroso. ¿Qué te juega? Yo lo que sé es una cosa. Yo sé una cosa, además es que lo sé, y te voy a decir por qué. En Estados Unidos tú tienes una constitución que te defiende del abuso de poder del gobierno.
La Constitución de Estados Unidos es la única constitución hecha para defenderte del gobierno. Si no te gusta Donald Trump, enhorabuena, dentro de 4 años tendrás otro. Estados Unidos seguirá siendo el icono de la libertad del mundo. ¿Y tú no crees que eso va a pasar aquí también con Pedro Sánchez? ¿El qué? Que dentro de 2 años le podremos decir adiós. Dentro de 2 años, como sigamos con esta inacción y con este buenismo y con el problema es Trump y no China y con todo esto que está ocurriendo de esperar que no pase nada haciendo nada, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Bueno, pues confiemos en que no haya sorpresas y si son, que sean agradables. Muchas gracias, Daniel, por tu beligerancia. Muchas gracias y muchas gracias por las preguntas tan buenas.